¿Y qué dirías de el trabajo que realizas? ¿Tiene que ver con la semblanza de él, el que publicas en el libro? Hay dos trabajos. Uno es una semblanza, digamos, donde trato de rescatar, porque digamos la idea, bueno, justamente era rescatar no solo la tradición escrita, sino la riqueza de la tradición oral de él, o sea, el legado escrito, siendo fabuloso, es una mínima parte de todo lo que era él. Él, digamos, era un gestor espontáneo de ideas permanentemente. ¿Y ese rasgo te parecería el que más destacarías o algún otro? Su tradición oral en contraposición a la escrita, las dos cosas, y en ambas cosas había vetas diferentes de él, por eso hemos querido rescatar lo otro, porque quizás si alguien se da solamente con su obra escrita, que tenía una veta muy literaria, en la obra escrita hay, digamos, es una obra más existencial, donde hay una asunción de una posición, podríamos decir ideológica, una posición ante la vida, bueno, bastante definida y bastante fuerte, y sin embargo él, digamos, quizá quien se encuentre con esa obra escrita se quedaría con esa imagen solamente, y él además tenía esa capacidad de adoptar una posición neutral ante el conocimiento, una posición, digamos, más objetiva, más una veta más sociológica. Y creativa también, en el sentido de ver esa otra posibilidad, ese otro enunciado que está de alguna manera implícito como oposición, pero que no está dicho. Totalmente. Como oposición a lo establecido. Sí. Exacto. Y es interesante esto. Por eso, claro, una persona a la que valía la pena escuchar, porque nunca decía lo mismo, digamos así. Es como que estaba pensando en voz alta. Generalmente uno lo que hace habitualmente es repetir lo que ya pensó, o lo que ni siquiera pensó, sino que se lo han dicho y lo repite. Él realmente no podía dejar de pensar, digamos. Mientras discurría su pensamiento, iba generando ideas nuevas, era increíble. Por eso yo nunca me cansé ni me hubiera cansado de seguir escuchándolo. Porque realmente se manejaba en un campo de las posibilidades alternativas a los hechos, alternativas a las frases, como vos decís. Y además cualquier situación podía despertar, hasta la más cotidiana y aparentemente insignificante, podía despertar su secuencia, digamos, de pensamiento, porque estaba ligado uno con otro. Totalmente. O sea, el motor funcionando permanentemente. Totalmente. Bueno, en ese sentido, yo me acuerdo que vos la vez pasada rescataste sus ensayos sobre las bicicletas, que tiene mucha difusión por internet, se lo reprodujo muchas veces en distintos lados, o sobre la máquina de escribir, pero podía ser el vaso de agua que está aquí y la estructura del vidrio. A veces, yo creo que te conté una anécdota también de los carteles en la facultad que anunciaban. Y, por ejemplo, una era que era un cartel en la década del 90. Yo cursé en el 95, en el 96 con él, ¿no? Entonces era una época muy individualista, muy consumista, y eso era parte no solo de lo que se hacía, sino de lo que se decía, ¿no? Esos eran un poco los discursos circulantes, ¿no? Y entonces había un cartel que yo no llegué a ver y que apelaba al valor de la solidaridad, buscando que la gente haga algo, supongamos una donación de algo. Entonces él lo que comentó en clase, hablaba brevemente de ese cartel antes de que empiece la clase en realidad, los que ya estábamos ahí, es que esa propaganda no iba a funcionar porque apelaba a valores que no estaban vigentes. Es decir, que la publicidad para funcionar... Era una mirada muy realista. Sí, claro. Tenía un realismo muy fuerte y a veces con mucha ironía. No era el caso de este ejemplo. Él no estaba muy contento con la sociedad en la que vivía, pero claro, como que la publicidad para funcionar tiene que apelar a valores vigentes y estirarlo hacia el producto que uno quiere vender, sea hacer algo, comprar algo, pero no apelar a valores que no tienen ningún peso social, ¿no? Sí, lo decía, evidentemente lo sentía como crítica. Sí. Podemos, porque alguien que escuche puede decir, bueno, pero la solidaridad está en la sociedad. Bueno, sí, está. Ahora lo está. Él estaba apelando que hubiera más solidaridad. Sí, claro. Estaba la crítica implícita en esto. Claro. Y claro, no era una crítica moral, digamos, en el fondo. La moralidad estaba en él. La crítica era como decir, bueno, ¿cómo funciona la publicidad? Porque por algo las publicidades, digamos, con acierto, ¿no? Nos venden el auto espectacular, el estatus de estar con la chica bella al lado, es decir, apelan a valores que supuestamente son deseos inconscientes o no tan inconscientes de las personas, digamos, a veces no tan inconscientes.
Bueno, ese tipo de comentarios hacía constantemente y por ver un afiche, por ver cualquier cosa, por escuchar una marcha, por cualquier situación lo interesante es que su pensamiento generaba a su vez pensamiento en los otros. Totalmente. O sea que esto desencadenaba otras ideas en nosotros, ya sea de adhesión, de oposición o en cualquier línea que pudiera ser, pero el pensamiento que es rico no cierra, abre, y en ese sentido el pensamiento de él abría a otras situaciones. Claro. Se me vino a mente una pregunta que me hizo un niño pequeño, mi nieto, de 6 años, ¿qué es un filósofo? Y creo que ustedes están diciendo lo que es un filósofo, porque están planteando la semblanza de alguien que lo es no solo en la escritura, sino que lo es en toda su vida, en toda su acción, en todo su forma de estar en el mundo, digamos. Su forma de estar en el mundo. Y la de él era casi como paradigmática en ese sentido, ¿no? Es decir, de su forma de estar en el mundo era de hacer filosofía, aun cuando hablar de cualquier otra cosa, ¿no? No era la filosofía algo como decir, algo que se hace en tal horario, de tal momento, y además en la solemne, no conservatoria. Claro, creativo. Bueno, de hecho también era escritor, ¿no? Escritor de ficción, escribió una novela, en fin. Donde hizo un buen entrecruzamiento entre literatura y filosofía. A veces esto se puede plantear como, atenta contra la ficción, atenta contra la filosofía. El riesgo de que atente contra la filosofía. Él consideraba realmente que el formato literario, digamos, tenía una fuerza y una potencia que le permitía imprimir al pensamiento filosófico todo su peso, digamos. Claro. Y eso es lo que él lograba, me parece. O sea, creo que quizá uno de sus principales dones tenía que ver con el decir, el cómo lo decía, digamos, cómo llegaba a transmitir una idea, porque podía transformar una idea que en realidad tal vez en sí misma no era algo que no se haya escuchado nunca, pero el modo en que lo decía llevaba a que uno vislumbre de esa idea todo su peso, toda su riqueza. Sí, eso se nota también cuando uno lee los artículos que están escritos por él. Parece, el que lo ha conocido, parece escuchar el modo de, su voz, y su forma de expresarse, ¿no? Entonces también es interesante desde ese punto de vista esto que ustedes, en realidad su discurso oral era tan impecable que era indistinguible del discurso escrito casi, o sea, por ahí dice Nicolás en su artículo. Qué bueno eso que dices, ¿no? Difícil. Sí, totalmente. Que sea una persona que cada cuántas puede hacer de una manera tan perfecta que digamos que fuera casi igual que una frase escrita, y por eso, como dice Nicolás en su artículo, los apuntes que teníamos de él podíamos escribirlos casi literalmente y eran impecables, eran como para directamente publicar un libro, porque digamos, era tan aquí impecable. Tienen otro tema, podrían publicar los apuntes. Bueno, lo pensamos, de alguna manera está sugerido, ¿no? Pero está sugerido como idea. Vamos a ver el interés que suscita. Este libro es bastante nuevo, recién ahora lo estamos por presentar en la Feria del Libro de Buenos Aires. Eso, ¿cómo lo distribuyen? Porque está la otra cuestión del conocimiento de la persona, que ahora, digamos, ya no está tan reducido al ámbito físico donde se ha desempeñado, pero lo mismo, estamos más limitados si estamos en Buenos Aires así estamos en Tucumán. Seguro. Porque eso se va borrando un poco. Seguro. Por las tecnologías. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo llevamos a la Feria del Libro. ¿Qué edición han hecho? ¿Qué cantidad? No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Perdóname que no tenga. Fue el año pasado que lo hemos tenido. Y como en el... No, un poco más, no sé, no me acuerdo si cerca de 500. De todas formas, se puede reeditar y ojalá pase eso, ¿no? O sea, no hemos hecho tanto porque no tenemos una muy buena cadena de distribución. Desde Tucumán es difícil llegar y bueno, no deja de ser un libro del que su principal figura, digamos, o el centro, de una persona no demasiado conocida fuera de Tucumán, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de difundirlo, vamos a ver si suscita interés, digamos, un interés significativo fuera de la gente que lo ha conocido y que esa gente que es muy fiel, digamos, ¿no? La verdad, la que lo ha conocido lo valora mucho, ¿no? Bueno, estamos llegando al final de la entrevista y no quería dejar de señalar la pintura que está en la tapa, que es muy buena. ¿Quién la realizó? Es un cuadro de Graciela Rivas, que fue su última esposa, que es pintora.
Un cuadro que preexistía el libro, a mí me gustaba tanto que se lo pedí y ella gentilmente, por supuesto, lo trajo para el libro, le hemos estado sacando fotos, en fin. En realidad era un cuadro un poquito más amplio que lo que aparece ahí, pero bueno, es muy bueno, aparte es muy significativo, está lleno de simbolismo en ocasión de la obra de Schelling, ¿no? Sí. Lamentablemente no se lo puede apreciar en su totalidad, pero vinculado, por ejemplo, de lo que se llega a ver, el reloj, vinculado a su idea, su trabajo sobre el tiempo en su tesis doctoral y en su libro Tiempo y Sociedad, después esa línea que está ahí atravesándolo, que bueno, por lo que veo no se llega a ver en pantalla, tiene que ver con su interés por la geometría y su digamos así, el tema del número áureo, digamos, y esos cortes, que eso de veras que solo se lo ve en el cuadro completo, digamos, ¿no? Y así un montón de simbolismo, ¿no? Y la verdad que nos gusta mucho cómo quedó el diseño y bueno, y el cuadro es un cuadro muy bueno. Muy lindo. ¿No? Podido conseguir algunas fotos claro. También incluimos fotos, sí, ¿no? Incluimos algunas fotos en el libro. De distintos tramos de su vida. Sí. Bueno, igual por ahí no son... Sí, no se los puede mostrar en este claro, momento. Seguro. Pero bueno, todo lo que falta es decir que sea una invitación para que la gente se acerque y lo lea. Claro. Y me gustaría cerrar la entrevista con alguna frase de él, con alguna idea de alguna frase elegida al azar. Puede ser de ahí o de donde quieran, o de o de que es más complicado señalar. Podemos... Bueno, puede ser, podría ser una idea de bueno, por ejemplo, trato de buscar una que se entienda a primera vista, porque muchas tienen, o tienen relación con otras frases del mismo libro, porque está estructurado de esa forma, ¿no? Por ejemplo, las preguntas fundamentales acerca de un asunto se parecen a las que formularía quien no supiera mucho de ese asunto. En condiciones normales, quien las formulara sería considerado un profano en la materia. Hablando de los niños, me hace acordar que lo que preguntaste hace un ratito, ¿no? Cualquier maestro de escuela hacia 1905 habría mirado de ese modo a Einstein. Recordemos, ¿no? Qué importante, porque es la ingenuidad que se necesita en la pregunta para poder hacer un trabajo creativo. Totalmente. El asombro inicial, volver a ese asombro inicial que ya no está mediado por todas esas... Claro, académicos, toda la obra de él, bagaje es bueno esto que dices, asombro inicial. Toda la obra de él es una invitación a esto, a volver a ese asombro inicial. Totalmente, totalmente. Bueno, lamento que haya sido tan corto el tiempo. No hay problema. Y ya seguiremos, porque podemos hacer otro programa y aprovecho para agradecerte que de veras que algunas de las mejores entrevistas, especialmente televisadas, que se han hecho a Lito, se han hecho en este programa, algunas de las cuales están en YouTube y otras espero que algún día las reencontremos, pero son un testimonio valioso que ha colgado a su vez en la página y que mucha gente la está viendo, así que te agradezco mucho retrospectivamente tu trabajo de hace tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí un honor entrevistarlo y agradecida por tus palabras realmente, porque esto es lo que da sentido a mi trabajo, ¿no? Muchas gracias. Pero siempre es con placer. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.